Ahora, Ahora, todavía no ahora me he sí que te aprendido veo. esto. Bueno, yo estaba como, es la primera vez que hago un directo yo, porque normalmente los directos me invitan, ¿Mm? entonces ahora estaba como, bueno, puedo poner el título, puedo hacer muchas Todo. cosas. ¿Cómo Muy estás? bien, ¿y tú? Muy bien también. Me Así un vas... poco con ganas de empezar. Dime. Yo también digo que me vas a oír con un poco de eco, porque en esta habitación es muy grande, hay mucho eco, no sé si se me oye bien. Se te oye bien, se escucha un poco de eco, pero no es molesto ni nada. A no Vale, ser que nos digan lo contrario las demás personas que están conectadas, que damos, bueno, perfecto. les saludamos a todas y a todos. Entonces, creo que ya es la hora, ¿no? Creo, sí. Así que vamos a introducir. Bueno, me hace mucha ilusión tenerte aquí, Diana, la verdad. Deciros a todas las personas que estéis aquí conectadas que al final este directo nace porque tenemos, ¿no?, la sensación de que nos hubiera gustado mucho en todo nuestro proceso con hipotiroidismo, con la enfermedad que Diana y yo compartimos, Hashimoto también. Hola, hola, van diciendo hola por aquí. Andrea, hola. Ay, qué bien, hola. Sí. Entonces, bueno, nace de esta sensación de nos hubiera gustado muchísimo que profesionales de la salud pudieran transmitir todo aquello que han ido sintiendo a lo largo de todo el proceso, sus aprendizajes, sus obstáculos, cómo han vivido el diagnóstico. Al fin y al cabo, mostrarnos también su parte más personal, que yo personalmente es de las partes con las que más aprendo de los demás. Entonces, como mostrar esa parte también por nuestra parte. Y, y bueno, básicamente nació el también compartirlo con Diana, porque somos dos personas que solemos compartir en especial, ¿no?, nuestra visión y nuestra parte más personal. Entonces, pues creo que era la mejor persona con la que poder hacer este directo, Diana. Qué bien. Así, así que aquí estamos. Si os parece, me presentaré yo primero. Para quienes no me conozcáis, yo soy Ariadna Pons, soy psicóloga especializada en hipotiroidismo a raíz del diagnóstico de mi enfermedad. Me especializo en esto, ya que siento que puedo ayudar aún mucho más desde mi mirada más personal y también más profesional con todo el recorrido que tengo. Y bueno, a raíz de aquí construyo lo que es Comprende tu tiroides, la cuenta desde la que estamos haciendo el directo, con la que comparto el equipo con Anne y damos, bueno, ofrecemos servicio, bueno, un acompañamiento psicológico a todas aquellas personas que se encuentran en un proceso de tanto de diagnóstico como en la enfermedad en todo su recorrido, ¿no? Y fuera de la enfermedad también, es decir, al final somos integrativas y recogemos a todo el mundo, que esta es nuestra esencia, que todo el mundo sea bienvenido. Y tú, Diana, así que ya que te tengo aquí, pues te presentas Me tú. presento yo misma, si quieres. Sí. Bueno, yo soy Diana, soy fisioterapeuta y osteópata de profesión desde hace ya muchos años, pero estoy dando un cambio de rumbo en mi vida profesional. No es reciente, sino que viene ya de muchos años atrás, en los que estudié psiconeuroinmunología, hace 10 años ahora que terminé, y he retomado esos estudios, los he vuelto a hacer para focalizarme un poquito más en lo que es la salud integrativa, porque al final no podemos dejar de lado todo lo que es los hábitos saludables, la alimentación, etcétera. Y el hecho de trabajar en consulta presencial y encontrarme con pacientes que presentaban problemas más allá de lo mecánico, ¿no?, malas resoluciones inflamatorias, etcétera, pues al final me decanté por tirar un poco hacia aquí, también por lo que comentaba Ariadna, tengo hipotiroidismo, es una de las cosas que me ha llevado a interesarme cada vez más por todo esto, porque al final es algo que aplicas en ti y cuando ves que a ti te funciona, necesitas recomendárselo a todos los demás. Entonces, esto es otro de, de las cosas que me han pasado que han hecho que acabe pues llegando a este punto en mi vida laboral, que ahora va a despegar dentro de unos meses con más cositas que no voy a adelantar. Sorpresa. Y nada, y entonces nada, pues aquí estamos para hablar un poco de nuestra experiencia personal, que al final es bueno, la base con la que todo profesional parte, ¿no? Así que Claro, muy contenta de estar aquí. pues yo también de tenerte aquí, Diana. La verdad es que es eso, que al final como profesional, el que tú tengas un bagaje personal te ayuda muchísimo porque vives en tu propia piel todas las incomprensiones del entorno, todo lo que recibes a nivel médico, todas las complejidades que supone el diagnóstico y también en general la vida, ¿no? Es decir, lo que te puede surgir en ese momento y durante muchos otros. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos ya por este primer momento, ¿no? Esto que nos lleva
porque al fin y al cabo nuestras cuentas nacen también de este movimiento a raíz del diagnóstico y con todo lo que nos ocurre, y qué mejor que poder empezar por este momento, que es qué pasa, ¿no? Cuando de golpe, ¿no? Diana se encuentra con este diagnóstico, ¿cómo es todo este proceso? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te ocurre? Cuéntanos un Vale, poquito, pues Diana. a mí me diagnosticaron cuando fue en el 2011. Entonces tenía pues unos 20 años, 21 a lo mejor. Entonces yo sabía muy poquito, sabía algo del hipotiroidismo porque lo había estudiado en fisiopatología en la carrera, pero no tenía mucha más idea. Entonces recuerdo que el momento en torno al diagnóstico fue un poco traumático, porque o sea, a mí lo que me pasó fue porque me apareció bocio. Vale. Yo no sentí síntomas, estaba en el último año de carrera, es verdad que tenía estrés, es verdad que iba cansada, es verdad que metabólicamente habían cambios, un año estaba más delgada, un año había engordado más peso, pero nunca le había dado más importancia, ¿no? Siempre piensas que es pues porque estás más estresada y comes mal, que también. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo tuve bocio y llegó un momento que yo no me di cuenta hasta que se percibía de frente. No hacía falta ponerme de perfil para ver que había pues una glándula enorme, ¿no? Entonces, bueno, durante una semana me estuvieron haciendo pruebas de urgencia para descartar varias cosas, pero sí que recuerdo las palabras, hay que descartar que esto no sea un tumor. Entonces, a mí aquellas palabras, claro. yo no sabía lo que me podía pasar. A mí nadie me dijo, podría ser un hipotiroidismo. Yo esto no lo recuerdo. Recuerdo hay que descartar que no sea un tumor. Entonces, en el momento en el que me hicieron la eco, porque el diagnóstico me lo dieron el día que me hicieron la eco, que me dieron también el resultado de la analítica ese mismo día, y entonces me pudieron poner en tratamiento. Mi TSH estaba más de 11, entonces el tratamiento fue desde el primer momento. Normalmente hasta 10 no medican. Y recuerdo salir del hospital, llegar a mi casa, encontrarme fatal y pasarme el día vomitando. Eso es lo que recuerdo del estrés que pasé. Bueno, claro. Es que además a veces suele pasar tristemente que te sueltan la bomba así, ¿no? De, no, vamos a descartar si es un tumor. Como quien dice cualquier cosa y tú en ese momento te quedas en shock, Claro. y te cuesta procesarlo y no hay nadie que te recoja en ese momento, porque muchas veces vas y quizás has ido sola porque no te esperabas para nada que te pudieran decir eso. Claro. Entonces, bueno, a partir de ese momento en el que ya te dicen el diagnóstico y te quedas como un poco más tranquila, entre comillas, ¿no? Tienes esa primera visita al endocrino en el que te ponen un poco en orden, te explican lo que te pasa, te explican que cada 2 meses te van a tener que controlar porque todavía no se sabe qué dosis de pastilla vas a tener que tomar, ¿no? Siempre es muy prueba-error. Cuando dan Eutirox, la dosis exacta nunca la saben. Entonces siempre te van regulando haciendo analíticas a 2 meses vista o algo así. Entonces, aquella visita con el endocrino, recuerdo ir con mi madre y recuerdo que también me lo pintó todo como muy mal, ¿no? Es como, hola, tienes esta enfermedad, esto es para toda la vida y te va a pasar, pues, lo siguiente, ¿no? Entonces me dijo que me engordaría muchísimo, que se me caería mucho el pelo, que me olvidase de hacer deporte, ya está, que me olvidase. Y me comentó lo de las pérdidas de memoria. Recuerdo estas cosas. Y entonces recuerdo a mi madre decir, ¿y hay algo que podamos hacer? Porque claro, en ese momento es como que te están condenando, ¿no? A una vida Claro. de... Y no, y la respuesta fue no. No, si quieres, te podemos poner pues una dieta básica para que aprendas a comer. Pero bueno, esto ya sabemos hoy en día que no funciona así, Que la ¿no? dieta Entonces, básica es un papel que tienen para todo el exacto. mundo, que te dan y te dicen, toma esta tabla. Y la tabla es de hace perfectamente 10 años atrás. Que Exacto. te dan Y la es misma a todo el la, mundo. exacto, es la misma que le van a dar a una persona con el colesterol alto o con una diabetes tipo 2 o entonces, claro, no hay tampoco Y sabes cómo también lo tienes que añadir, hacer. claro, y también añadiría que basada en los estudios antiguos, es decir, como no basada, no actualizada en los estudios recientes que remarcan la importancia de ciertos alimentos sobre otros, sino que, vamos, básicamente se basa en la pirámide nutricional que han estudiado desde hace tiempo y que ahora mismo pues aún se sigue en muchos lugares, tristemente, ¿no? Sí, Pero que hay muchos estudios nuevos que apuntan a otra forma de alimentarse. Entonces, sí. bueno, claro, Sí ahí... que es
Sí que es verdad que, a ver, yo no digo, yo jamás he dicho en ningún momento que los profesionales de la salud con los que yo me topé en aquel momento no fuesen buenos médicos, buenos endocrinos en ningún momento, porque de lo suyo sabían y un montón. El problema yo creo que fue la mala comunicación, la falta de empatía Claro. y el hecho y la falta de actualización quizás, ¿no? Ahora ya se saben que hay muchas cosas que podemos hacer por ayudar al paciente, que quizás desde ese punto de vista ha costado más. Incluso yo hoy en día me siento muy agradecida de que me mandasen al endocrino y que me llevase durante mucho tiempo, cosa que hoy en día el endocrino prácticamente no te ve nunca. Te lleva el de cabecera y nunca más te derivan al endocrino, ¿no? Igual que no te miran los anticuerpos nunca más. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que al menos en aquel momento en los primeros años en los que a mí me diagnosticaron, yo sí que recuerdo ir de manera recurrente al endocrino porque me derivaban automáticamente en la seguridad social. Pero hoy en día esto ha cambiado un poquito a peor, diría. Claro. Claro, aquí se combinan muchas cosas, ¿no? Para empezar, que sí que es verdad que los profesionales al final son personas y nunca pretenden hacer daño al paciente. Es decir, siempre lo que te transmiten es desde su profesionalidad, desde lo que saben, y no van ahí a decirte algo que sientan que va a hacerte daño, sino todo lo contrario. Muchas veces hasta intentan protegerte, ¿no? Cuando te dicen, no puedes hacer nada o es igual, tú solo haces esto. Muchas veces desde la mirada de no te preocupes, no es para tanto, como que intentan minimizarlo cuando al final quizás necesitas otra cosa, pero ellos no lo saben. Al fin y al cabo, tampoco se les ha enseñado. Sí que es verdad que aquí ya entra la responsabilidad personal de cada profesional, de lo que tú decías, ¿no? De actualizarse o no, de tener de trabajar su inteligencia emocional también en el trato con el paciente. Es decir, como ese movimiento que ya cada uno tenga. Sí. Pero al fin y al cabo hacen lo que pueden. También con el sistema del cual Exacto. todos formamos parte, que tiene sus limitaciones. Y siempre hay muy buenos profesionales, pero también están limitados por tiempo, etcétera, mil cosas, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que al final, a veces el diagnóstico no solo es el diagnóstico en sí que tú recibes, sino también el impacto de cómo se te da esa información, de qué apoyo tienes en ese momento a nivel médico, de la incertidumbre. Entonces, todo eso Claro. se Claro, por combina. ejemplo, en mi caso yo era una persona que yo nunca había estado enferma, nunca había puesto a dieta, yo estaba bien, yo no tenía ningún problema de salud, que yo supiera, ¿no? Entonces, claro, de repente te cae como una jarra de agua fría, algo así. ¿Qué pasa? Que para mí creo que es algo que viví y creo que es algo que veo en los pacientes y es que se genera un estrés añadido cuando te dicen, ah, toma. Por eso, bueno, te dicen, toma, ¿no? Esto es todo lo que te va a pasar, estos son todos tus síntomas, esta es la etiqueta de tu enfermedad, vas a tener que vivir con ello el resto de tu vida, ¿no? Y entonces aquí nadie te explica lo que pasa cuando tienes una medicación todavía desregulada, nadie te cuenta los pasos por los que tienes que ir pasando. Entonces vas como súper perdido. ¿Qué pasa? Pues que al principio cuando te diagnostican, que no sé si a ti te habrá pasado, pero hay varios pacientes a los que les ocurre y a mí me ocurrió, la dosis no la clavan en un primer momento, puede pasar que se pasen de dosis y te estés pasando a un hiper. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a vivir unos altibajos emocionales Que no muy entiendes. heavies, taquicardias, que piensas que te estás muriendo. Bueno, porque claro, son cosas, al menos para mí, yo jamás había tenido extrasístoles o, claro, lo empiezas a vivir y empiezas a vivirlo desde el agobio, porque ya no es que tú pienses, ¿será esta enfermedad? Sino que piensas, ¿tendré otra cosa? Nunca había tenido nada y ahora tengo algo, ¿tendré algo más? Entonces empiezan a generar como un montón de alarmas y aquí es donde yo creo que el pilar fundamental para acompañar a una persona con una enfermedad autoinmune, sea la nuestra, sea cualquiera, es el vuestro. O sea, tienes que hacer un acompañamiento emocional a la persona, porque nadie le está explicando lo que le va a pasar. Y a mí me acabaron dando antidepresivos a los 2 años porque tenía el Eutirox súper alto. Estuve con extrasístoles, bueno, estuve con varias cosas. Cuando estaba por arriba estaba con las extrasístoles y súper nerviosa, súper acelerada. Cuando estaba por abajo tenía ataques de pánico. Bueno, es que hay muchas cosas que le pasan a una persona con hipotiroidismo que Claro, nadie te cuenta. no, totalmente, totalmente. Es que creo que has dicho, ¿no? Para empezar, el tema del acompañamiento psicológico, que es vital y que no solo por el diagnóstico en sí, sino por lo que tú dices, todo lo que se va descompensando en el proceso durante todo el camino. Es decir, es mucho más complejo. Yo también siempre digo que el diagnóstico muchas veces es como esa gota que
hace rebosar el vaso y que me hace darme cuenta de otras cosas que vienen de atrás, que me hacen darme cuenta de mi autoexigencia, que se ha visto súper acentuada por ese momento. O sea, de golpe es una bomba muy grande de muchas cosas complejas y que evidentemente podemos llevar y sobrellevar solas, pero muchas veces hace falta decir, oye, ¿qué precio estoy pagando también por llevar sola? Porque has dicho algo que tiene que ver con algo que me conectó a mí también con el diagnóstico, que ahora contaré el mío, ¿no? Pero fue el tema del miedo. Claro, cuando tú recibes algo nuevo que no conoces y que desconoces completamente porque nunca lo sabías o lo habías escuchado por encima, ese primer momento con el profesional en el que no te da más información de lo que te puede pasar, te genera muchísima incertidumbre. Porque si tú en un primer momento te dicen, mira, vamos a ver para regular esto, pero puede pasar esto, lo otro, o si te pasa esto, ven a consultar, te dan un poco un planning mental, eso te tranquiliza, porque te da esa sensación un poco de control, de vale, Sí. no me estoy volviendo loca, que eso muchas veces pasa, ¿no? Esa sensación de, claro, me están pasando cosas que no están escritas, entre comillas, en los síntomas comunes del hipotiroidismo, que yo siempre digo que cada una tiene su propio hipotiroidismo, igual que cada una tiene su propia vida. Entonces, Exacto. podemos hablar de cosas comunes, pero nunca de tu caso en concreto. Entonces, claro, me empiezan a pasar cosas que además se suman a todo lo que me pasa en mi vida, que no solo es el diagnóstico, sino también las otras complejidades que pueda tener, y yo ya no sé si es por el hipotiroidismo, por la dosis del Eutirox, por, yo qué sé, por el estrés que estoy viviendo. Entonces, claro, me siento súper perdida, incomprendida. Total. O sea, yo esto es lo que he sentido. Sí. O sea, yo me sentí así y te aseguro que es como una sensación de caerte al abismo. Entonces, eso también me llevó a mí a decir, es que, jope, quiero poder o sea, quiero poder divulgar sobre todo esto y sobre todo desde la parte psicológica, Sí. porque hay un impacto tan grande y se destorota todo tanto que a veces solo tenemos la mirada esa de lo físico, que ya lo da el endocrino y el médico con el que lo llevamos, ¿no? Que habla de, vale, la dosis 25, 50, ¿no? Vamos a ir ajustando, pero y todo lo que se mueve también, no solo en hiper-hipo, ¿no? Sino también emocionalmente, eso es súper importante. Claro, porque Entonces, tú dime. tienes, no, solamente quería decir que, claro, lo que tienes que hacer es contemplar ese diagnóstico con la persona que tienes delante. Al final lo que tratamos son personas, no son enfermedades. Entonces, claro, nos estamos perdiendo una parte muy importante en el tratamiento. Si no puedes acompañar a una persona en función del momento en el que está viviendo, tú no sabes cuando le das un diagnóstico qué está viviendo esa persona en ese momento, cómo le va a caer y cómo le va a condicionar, ¿no? Totalmente, y también, ¿no? Esto lo muestra mucho bueno, nosotros lo regulamos y te veo en 6 meses. Ostras, no, esa sensación de estoy sola. Es que, Sí. quiero decir, tengo una medicación nueva que, vale, es una hormona de la tiroides, no es como una medicación en sí, como podríamos hablar de otras cosas, pero al final la sensación es la misma, ¿no? De golpe paso de no medicarme a estarme tomando una pastilla cada mañana. Entonces, psicológicamente tiene ese impacto. Sí. Por lo tanto, claro, de golpe veo que me han diagnosticado y que en 6 meses te veo, y si tengo cualquier cosa, contacta, ¿no? Entonces, eso se ve muy acentuado, ¿no? Ese miedo se acentúa muchísimo al no tener este acompañamiento. Entonces, como a veces a nivel público no está, pues por suerte, ¿no? Si puedes tener ese acompañamiento privado, pues genial, ¿no? Sí. En mi caso, hablando un poco porque me resonaban muchas cosas, a mí me pasó como tú, Diana, o sea, al final yo nunca había tenido un problema de salud, yo pues tenía los hábitos que nos han transmitido, ¿no? De generación en generación, pues comer como hemos comido, vas haciendo, sin más problemas que ese. Sí que es verdad que a mí me diagnosticaron en 2020 y la cuestión es que fue un poco, yo llevaba unos meses largos en los que no me encontraba mal, o sea, no me encontraba bien. Tenía digestiones muy pesadas, tenía diarreas, me estaba adelgazando mucho, no, o sea, como tenía esa sensación de desnutrición, me sentía cansada y me dio un brote de acné muy heavy, o sea, se me puso toda la cara, yo siempre había tenido tendencia, o sea, siempre al acné, ¿no? Un poquito, pero claro, me dio un brote que tenía toda la cara minada y claro, dije, ¿qué está pasando aquí? Entonces fui al dermatólogo, lo típico, empiezas con el sistema. Vas al dermatólogo, vas por todos lados intentando que te den una respuesta y total, de ir viendo analítica. En una analítica me miran, bueno, una analítica que lo típico, vas al laboratorio y dices, voy a mirar la analítica. Estoy yo en casa tranquilamente por la mañana, abro analítica y claro, o sea,
veo la TSH que está a 13, ¿vale? Veo los anticuerpos que estaban a 900, o sea, yo vi esa hoja y pensé, o sea, en ese primer momento pensé, me estoy muriendo. Es decir, como una sensación de algo pasa muy heavy en mi cuerpo porque todos los valores están a más de un por 13. O sea, realmente me asusté muchísimo. Total, a las semanas pues pude tener la consulta con el endocrino y sí que es verdad que en su caso eh, me minimizó bastante, o sea, no me dijo lo que a ti te dijo de, ostras, esto, pues te vas a perder la memoria, vas a tener todos estos problemas, sino como que me dijo, mira, pues de todas las autoinmunes, yo si tuviera que escoger una, esta sería la que escogería. Sí. Porque en verdad solo te tienes que tomar una pastilla y ya está, no es como diabetes, que podrías, o sea, como que te implica más. Pero claro, yo en ese punto que yo siempre he sido muy curiosa, siempre he tenido mucho, claro, estudiando psicología y con una mirada siempre de salud que me encanta, ¿no? Poder aprender de hábitos y tener una mirada muy global. Y yo pensaba, a ver, o sea, me acabo de enfermar, no sé cómo ha pasado todo esto, ¿qué puedo hacer al respecto? Porque algo podré hacer, ni que sea, podré mejorar mis hábitos o podré, yo qué sé, ¿no? Algunas guías me podrán ayudar. Entonces le hice la misma pregunta que tú hiciste. Es decir, ¿y puedo hacer algo? No, no, tú no hagas nada. Tú tómate la pastilla y ya está. Y digo, pero si me he enfermado, no sé, alguna cosa, no sé, algún alimento que tenga que tener en cuenta, o yo qué sé, hacer más deporte ayuda, no lo sé. No, 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 tú no cambies nada. Y yo pensando, ¿cómo que no cambia nada? Si me he enfermado, o sea, algo me podrá ayudar, ¿no? Sí, sí. Y ahí, pues aparte de la tristeza con la que conecté, porque fue como de golpe me veo enferma, o sea, mi sensación era esta. Y por otro lado, vale, me ha dicho que no puedo hacer nada, pero hay un punto en el que tampoco me lo acabo de creer. Y por otro lado, estoy ahí, tengo miedo, no sé lo que va a venir y yo me encontraba muy mal, ¿no? O sea, me encontraba muy mal en el sentido en el que, jope, tenía pues esto, bueno, en ese momento tenía taquicardias también, que eso no lo he comentado, tenía taquicardias, me cansaba muchísimo, o sea, yo subía, nada, caminaba un poco y yo estaba ya ahogada. Y digo, me sentía, te aseguro, súper vieja. O sea, yo me sentía como si de golpe me hubieran puesto encima 50 años. Y yo decía, ¿qué ha pasado? Porque yo además siempre he sido muy enérgica, o sea, ¿no? Y de golpe te ves y te lo juro que la sensación fue de no sé qué hacer. O sea, no sé qué hacer, muy paralizada y con una sensación de tengo que buscar alguna solución. Entonces, Sí. Para mí complicado. es muy curiosa, bueno, para mí, ¿eh? No lo sé, para los que nos estáis escuchando, pero para mí, a mí me parece muy curioso la incongruencia que hay entre las pocas herramientas que se dan a nivel médico, vamos a decir, a nivel de, ¿no? de salud, de medicina tradicional, para los pacientes que padecen una enfermedad autoinmune como la nuestra, pero por otro lado, el propio paciente, primero, tiene una carga de culpabilidad, porque siempre piensas que has hecho algo tú para que eso acabe pasando, y por otro lado, las ganas. Todos los pacientes, yo todavía no me he encontrado a nadie que no tenga ganas de hacer algo por mejorar. Y nadie le está diciendo el qué. O sea, hay ganas. Un paciente con una enfermedad autoinmune sabe de su enfermedad un montón, se informa un montón, porque está buscando todo el rato algo que hacer para mejorar, una respuesta, no sé, herramientas. Claro, Entonces, que también lo buscas porque sientes que si no, ¿quién lo va a hacer? O sea, si alguien realmente te pudiera decir, oye, mira, puedes hacer esto poco a poco, vamos haciendo juntos, juntas, que de hecho es lo que hacemos nosotras también en el acompañamiento psicológico de, vale, estás aquí, o sea, te tenemos con nosotras de la manita y vamos haciendo, lo haces tú, pero estamos a tu lado, te guiamos. Entonces, como esa sensación te da una paz, o sea, una paz y sin duda es eso, el humano siempre busca hacer algo para mejorar, moverse. De hecho, siempre decían, ¿no? Que si pasa, o sea, si hay alguna una catástrofe, el humano, de forma natural, lo que le sale es caminar, es moverse. Entonces, nos sale de forma natural mover y buscar una solución o hacer algún cambio. Y yo veo el diagnóstico y la enfermedad como una oportunidad para construirte, para mejorar, para tener en consideración otras cosas que quizás antes no tenías. Y a veces siento que esa oportunidad se pierde en el momento en el que alguien te dice que no puedes hacer nada. Y como sí, que hay mucha gente que se quedará con esa sensación de no, no, esto es para toda la vida, sí, tal y como está escrito en el manual. O tal y como me siento ahora, lo voy a arrastrar toda mi sí. vida.
hijo, me entristece porque pienso, pues hay cositas. Yo no te digo que, no, que te vayas a sentir al 100% como antes o que seas la misma, con la misma energía. No te digo porque no sé tú lo que va a pasar, nadie sabe el futuro, pero sí que seguramente puedes trabajar muchas cosas, ni que sea a nivel emocional, a nivel físico, hacer deporte y sentirte mejor. O sea, Sí, eso seguro. sí. De hecho, claro, una vez te acaban de diagnosticar y apareces en la consulta del médico y te dicen que no hay nada que puedas hacer, puede pasar dos cosas. Una, que dejes de buscar, porque como te han dicho que no puedes hacer nada, pues dejes de buscar y ya está, y te acomodes, ¿no? O te conformes con lo que te ha tocado vivir. O luego está el otro lado que no, se ponen a buscar. El problema es que luego no existe un orden o no hay un filtro fiable de que esa información que te está llegando sea la que realmente tienes que hacer. Entonces te pueden venir, a mí me pasa, ¿no? Que me vienen pacientes que ya han probado un mogollón de cosas, lo que pasa es que lo han hecho en unos órdenes y de unas maneras que a lo mejor no nos han servido, o pacientes que realmente han llegado a hacer barbaridades, que claro, han podido llegar a empeorar toda su clínica, ¿no? Y bueno, y es algo que yo también vivía en su momento. Yo fui dando palos de ciego durante muchísimos años, incluso habiendo hecho PNI la primera vez, porque fue otra de las cosas que me cayó como una jarra de agua fría. Claro, yo tenía pues eso, 20, 21 años, salgo de la carrera, me puse a hacer PNI sin saber un poco a lo que iba, me acababan de diagnosticar, me empiezan a decir que puedo hacer cosas, pero el endocrino me había dicho que no podía hacer nada. Aquí entré en un momento de crisis y de esos momentos en los que intentas hacerlo todo lo que te están diciendo que puedes hacer, pero lo haces desde el estrés, ¿no? Y tampoco te acaba ayudando. Entonces, bueno, es como delicado, se tiene que acompañar muy bien. A veces lo haces desde una mirada de fórmula mágica. O sea, yo lo he vivido también de, no, es que cuando haga ese ayuno, ya está, mi cuerpo se va a reorganizar todo. Y claro, no es que las cosas que se transmiten o la información que hay no sea válida, sino que la cuestión es que no sirve en cualquier momento, no en la misma dosis y sobre todo lo más importante a veces y lo que más paz, tranquilidad, menos estrés y todo, o sea, lo más reparador que es en sí es el vínculo con el profesional. Y eso cuando tú estás buscando información no está. Tú ves un montón de información por todos los lados que a veces otra cosa, se contradicen por todos lados, ¿no? Porque claro, hay estudios que dicen una cosa, otros otra, entonces otra. Te entras en caos y vas probando, pues una semana una cosa, un día otra, y claro, no das con nada porque también lo estás haciendo desde un lugar en el que es muy difícil que resulte. Porque lo primero que necesitas es alguien humano que esté a tu lado, seguramente, que te pueda decir, vale, calma, vamos paso a paso, frena, porque normalmente lo que hacemos es queremos correr. ¿Hacia dónde? Hacia quiero ya estar bien. Y ahí entra ya todo el perfil psicológico que hay detrás de la autoexigencia. En hipotiroidismo no se puede correr. En hipotiroidismo no se puede correr. Hay la frase que me encanta de que el hipotiroidismo te viene a parar. Exacto. Es lo que no nos gusta para nada. O sea, para nada. O sea, es lo que más nos cuesta. Entonces, a mí me gustaría, como aparte de haber expresado como toda nuestra experiencia, que siento que eso ya puede ayudar mucho en cuanto a sentirnos muy cerca de todas vosotras y vosotros, me gustaría que habláramos también de qué es lo que nos costó más gestionar o qué es lo que te costó más gestionar, Diana, de todo este proceso. Han ido saliendo cosas. ¿Y qué te ayuda a gestionarlo o qué te ha ido ayudando a gestionarlo? Lo primero que me costó más gestionar fue tener que tomarme una pastilla cada mañana durante el resto de mi vida. Lo llevé fatal, muy mal, muy mal. No quería, no aceptaba tener una enfermedad y hoy me costó muchos años de rebeldía, pues no me la tomo, e incluso, ¿no? Que además sé que a otros, o sea, todas las personas que al final tienen una enfermedad autoinmune, sea cual sea, y estoy de acuerdo en que si te tiene que tocar un autoinmune y es hipotiroidismo, en realidad es de las que mejor vas a poder llevar, estoy de acuerdo. Pero es verdad que al final, bueno, me he encontrado muchos casos de rebeldía, ¿no? La gente que es como que no aceptas, te cuesta mucho. Y yo, pues, fue una de las cosas que me pasó. Me costó varios años, porque además yo no me veía bien. Y en lugar de intentar hacer cosas por mejorar, como ya lo había intentado muy al principio y fracasé, como quien dice,
fue como que me dio rabia, lo dejé todo de lado y era como si tuviese un rechazo hacia todas esas herramientas que empezaba a conocer, hacia el hecho de querer cuidarme, ¿no? Era como si estuviese enfadada con mi cuerpo y con mi tiroides de por qué no funcionas, ¿no? Y no, esto no va así. Entonces es al revés, hay que mimarse, ¿vale? Tu cuerpo está malito, tienes que cuidarlo. Entonces, claro, lo hice mal al principio, yo soy consciente. Entonces, cuando empecé a admitir y aceptar esto, pues tengo que decir que no voy a explicar tampoco muy en detalle mi vida personal, pero tuvo que pasar algo, vamos a decir, un poco chungo, ¿vale? En mi vida personal, para que yo en ese momento me bajase del burro y dijese, vale, tengo que empezar a hacer las cosas bien. Y entonces en ese momento, poquito a poco, y la sintomatología empezó a mejorar y yo acepté, lo vi desde otro punto de vista. No pasa nada, tengo esta enfermedad, puedo aprender de ella, a nivel profesional me está dando un camino que quizás si no hubiese tenido este diagnóstico nunca habría cogido. Claro. Entonces, en el fondo, bueno, pues me ha tocado ser quien soy hoy con mi hipotiroidismo y en realidad me gusta quien soy hoy con mi hipotiroidismo, así que lo acepto. Claro. De hecho, la construcción de hoy, la Diana de hoy y la Ariadna de hoy, es fruto también de este proceso. Y el proceso de la enfermedad, y que con el que estaremos toda la vida, ¿no? Nos lleva muchos aprendizajes. Y lo único, que eso es lo que no nos gusta, que es como forzado, ¿no? Es como, la enfermedad Sí. aparece en tu vida en el momento en el que tú no quieres, pero también te digo algo, nunca querrías, porque muchas veces, no, con las pacientes yo comento, es que nunca hubiera sido un buen momento. Claro. Nunca hubieras dicho, ahora. No. No. Entonces, claro, aparece y para pararnos, y como llevamos toda la vida corriendo, es que no queremos. Entonces, a mí, o sea, me hacía gracia cuando lo decías porque es que yo me enfadé muchísimo con mi cuerpo. O sea, realmente yo estaba de morros con mi cuerpo. Me enfadaba porque cada vez que sentía cansancio, que era prácticamente todo el rato, es que ves, ya está el hipotiroidismo aquí, ¿no? Es que, claro, no puedo hacer esto por esto. Enfadada, o sea, estaba enfadada con mi cuerpo. Y entonces ahí entraba la parte del castigo. Había un castigo que con perspectiva lo he visto, ¿no? Yo cuando, o sea, ya con el previo al diagnóstico, de hecho, ya empecé a ir a terapia. Yo había ido a otros momentos, o sea, a mi psicóloga, pero es como que ya estaba, emocionalmente ya me estaba afectando, porque previo al diagnóstico ya estaba con muchos cambios y también con estrés. Entonces, claro, la cuestión es, a mí terapia me ayudó a darme cuenta, poco a poco, en el momento no, porque estás inundada con mucha oscuridad, ¿no? Pero me ayudó a darme cuenta de que una, me estaba castigando. O sea, ese enfado que yo tenía con mi cuerpo, con la enfermedad, con la vida, porque hubo un momento que estaba enfadada con la vida en general. Ese enfado, pues me llevaba, pues quizás a eso, a hablarme mal, ¿no? En algunos momentos de veces que ya estás aquí con las fatigas, que no vas como a inundarme realmente de negatividad. Y por otro lado, había un punto también, creo, de castigo en cuanto al cuerpo. De, bueno, ¿estás cansado? Pues bueno, yo no voy a parar, ¿vale? Es como, pues no voy a parar. O mira, pues yo qué sé, problemas digestivos que yo, bueno, sigo aún con algunos, pero como que es lo que me ha afectado también mucho, era, pues hasta que no me dolía la barriga, o sea, no paraba de comer en ese sentido de, me es igual. Sé que yo que sé, que ese chocolate, aunque sea el 95, me sienta fuerte, pero mira, pues lo voy a hacer. Entonces Sí. es como que había ese punto de rebeldía que yo creo que se combina con la rebeldía que tenemos como con el diagnóstico, con el sistema, con todo, ¿no? Es como que nos entra mucha rabia, que eso Sí. también es otro punto, ¿no? Es como el miedo, la tristeza y la rabia. O sea, son Sí. como las tres emociones que más, y también ese punto también de culpabilidad que se suma a la rabia, de tengo rabia porque siento que yo qué sé, que a raíz de, yo qué sé, que me podría haber cuidado mejor y quizás no hubiera llegado a este punto, o como esos sisis, ¿no? Que aparecen también, y que evidentemente sí que es verdad que todo influye, que la enfermedad es como diríamos, multifactorial, o sea, influyen muchas cosas, pero al fin y al cabo lo que nos va a ayudar no es cenarlos con el dedo y decirnos, oye, lo has hecho fatal, sino como reconciliarnos también con nosotras, porque al final nosotras no hemos hecho lo mejor que hemos podido con lo que sabíamos. Jope, si yo hubiera sabido, por ejemplo, yo soy celíaca, ¿vale? Si yo hubiera sabido que el gluten me hacía tanto daño, pues no lo hubiera comido, pero es que no lo sabía. Si hubiera sabido que yo qué sé, que
no expresaba muchas cosas en mi entorno y que me sentía como, yo que sé, inferior en algunos momentos y que me estaba anulando, pues, y eso me afectaría, pues, lo hubiera hecho diferente, pero es que, claro, hemos hecho lo que hemos Sí, podido. Entonces, como reconciliarnos mucho con el enfado con nosotras, con el mundo, con el síntoma, con la enfermedad. Yo siempre sí. veo que, o sea, digo que al final la enfermedad es una oportunidad, pero también tiene que llegar ese punto en el que lo veas. Y al principio, tú lo que vas a ver es que es una mierda. O sea, eso es así. Sí, yo tengo que decir algo en relación a algo que has dicho. Ahora que estábamos hablando de ese enfado, ¿no? Contigo mismo, creo que el factor entorno hace mucho, porque lo que has dicho al principio de yo me sentía muy incomprendida, pues que es así. Pero yo creo que es lo que decíamos, cualquier persona con una enfermedad, ya sea autoinmune o sea una enfermedad crónica a largo plazo, no sé, enfermedades graves, cualquier persona que tiene una enfermedad, si no tienes a nadie en tu entorno que tenga algo parecido a lo que tienes tú, nadie te va a entender, nadie te va a entender, ni en tu casa te van a entender. Entonces, depende mucho, por eso hablábamos al principio, no sabes cómo le va a afectar a esa persona el diagnóstico en función de lo que está viviendo. Es que a veces, a lo mejor si te diagnostican, no lo sé, depende mucho de cada caso, pero creo que no es lo mismo que te diagnostiquen una enfermedad autoinmunitaria, como es un hipotiroidismo, cuando ya eres una persona adulta, madura y que se ha responsabilizado de su salud lo que ha podido, a cuando eres una persona pues que todavía no ha llegado a ese punto y no sabes lo que tienes que hacer y estás súper perdido. Que al final súper perdido estamos todos. Pero claro, el entorno, las relaciones sociales hacen mucho. Entonces empiezas a ser la persona que tiene esa enfermedad, porque ya no es que te pongas la etiqueta tú o que te la haya puesto el médico, es que tu entorno lo sabe y tu entorno también lo usa, no para hacerte daño, pero no es que, bueno, no es que Diana como tiene el problema de tiroides, esto no lo puede hacer. Claro, ya no es que me lo diga yo a mí, es que me lo dicen. Entonces, era como una lucha. Yo estaba enfadada, yo no quería que la gente ni siquiera me lo dijera, aunque eran verdades. Pero claro, no, ella no puede comer tal porque tiene esto. No, no podemos hacer esta excursión porque tiene tal. Porque es lo que tú dices, te limita a nivel de alimentación, a nivel de deporte, ¿no? Por el tema de la fatiga. Entonces, hay un montón de cosas que tu entorno hace y que tú te das cuenta de que no puedes hacer. No les puedes seguir el ritmo. ¿Qué haces al principio? Vas a hacerlo. Da igual, te machacas ahí, a saco, venga, ejercicio extenuante, cosa que para un hipotiroidismo al principio va fatal, ¿no? Agotarte hasta 1000, no. Claro, Pero claro, tú quieres seguir el ritmo a la gente que te está rodeando, tú quieres comer lo que comen los demás, tú quieres salir con tus amigos y si van a comerse una pizza, quieres comerte una pizza, pero no, tienes que estar constantemente controlando. Hace poco he leído un comentario de alguien, no sé quién ha sido, que ha puesto que es que no puedes dejar de pensar en ello. Y es que es así. Es el día que diagnostican, te dan una carga y te dicen, toma, ala, carga con esto el resto de tu vida y que no se te caiga, ¿no? Entonces, nadie te enseña cómo lo tienes que hacer. Entonces, es muy complicado y entras en ese bucle del que es difícil salir porque empieza a abarcar muchas cosas físicas y emocionales y contigo y con tu entorno. Entonces, es como muy complicado. no, total, o sea, totalmente lo que dices, ¿no? Al final el entorno tiene mucho que ver en cuanto a que, y esto lo digo con algo que me ayudó, el empezar a darme cuenta también de qué vínculos yo estoy construyendo a mi alrededor y poder, o sea, yo estuve unos años haciendo un poco de limpieza, ¿no? Pero limpieza no solo en los vínculos de mi entorno, de porque sean negativos, sino porque quizás son neutros y tampoco me suman mucho, ¿no? Y quizás estoy invirtiendo un tiempo o una energía allí. Entonces, una cosa que también quería, ¿no? En cuanto a aprendizaje sería eso, el poder hacer una mirada también externa de quién nos rodea y también de quién somos nosotros, cómo nos vinculamos nosotros con el resto. Porque muchas veces es como que hay, como que y lo pienso con algo que a mí me pasaba. A mí al principio, bueno, tardé algunos años en, me costaba el decir, no, tengo hipotiroidismo. Es como que me hacía sentir inferior, me hacía sentir enferma, me hacía sentir como que me iban a juzgar. Pero como que ¿por qué? Porque yo lo hacía conmigo, yo me juzgaba. Entonces, claro, ahí yo tengo que darme cuenta de quién soy yo, quién es Ariadna en el entorno social, cómo yo siento que me van a poder juzgar porque yo lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, darme cuenta de todo eso también es importante, cómo me vinculo con los demás, cómo me relaciono. Y claro, cuando tú decías, no, es que el entorno me dice, no, es que Diana no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, muchas veces también es porque
porque nosotras mismas a veces también estamos en ese lugar, ¿no? En el que nos incapacitamos también, porque yo me acuerdo que yo lo decía constantemente, no, es que no puedo hacer esto porque, claro, es que estoy súper fatigada y no puedo. Yo también. No puedo, es Sí. como que nosotras mismas nos damos el no puedo, nos juzgamos, entonces el entorno, mira, es un reflejo. Yo siempre hablo de que las personas acaban haciéndonos de espejo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Y aquí también quiero apuntar una lanza como de positividad. Tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un diagnóstico, solemos tenerlo cuando estamos ya, como cuando el volcán ha explotado, ¿vale? Entonces, cuando el volcán ha explotado, las hormonas están súper desequilibradas, el estrés está por las nubes, nuestra vida está normalmente súper, todo un caos. Entonces, claro, en este caos la sintomatología está muy presente, pero esto pasa. Y cuando nosotros, como decías antes con el Eutirox, ¿no? Cuando nosotros vamos encontrando la dosis indicada, cuando la calma va llegando poco a poco a nuestra vida, entonces ya los síntomas van desapareciendo. Los síntomas entonces quizás están presentes, pero de forma muy leve. En principio, si nosotras tenemos una buena regulación emocional, física, hormonal, tenemos que estar bien, porque de hecho las hormonas tiroideas, ¿no? que nos da el Eutirox, la medicación, tienen que ser suficientes, siempre y cuando tengamos todo lo demás feliz. Feliz, ¿qué quiero decir? Un intestino feliz, una inteligencia emocional feliz, no todo esté bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no me acabo de encontrar bien, es que algo de estos factores está como aún encontrando ese equilibrio. ¿Y por qué hablo de encontrar su equilibrio? Porque no es una sentencia. O sea, el hipotiroidismo no es una sentencia a no poder ir a hacer esa ruta, a sentirme con fatiga, a estar como con estos altibajos emocionales o estos altibajos de peso constantes. No, sino que esto quizás es, podríamos decir, como lo que tiene que ocurrir mientras que encuentras el punto de equilibrio. Porque si todo esto no ocurriera, si tu cuerpo no lo expresara así, tú nunca podrías saber si está bien o no. De hecho, siempre hablo de que, jope, pues mira, gracias que mi cuerpo se pudo expresar a través del acné, a través de los problemas digestivos, a través de toda la sintomatología y pude saber que había detrás un problema de tiroides y muchas cosas, ¿no? Es como y muchas Sí. cosas más. Prefiero eso a quizás de golpe ya no tener más vuelta de hoja, ¿no? En cuanto a poder hacer un cambio en mi vida. Incluso ya no es que el cuerpo o sea, es que es así, ¿no? El síntoma aparece porque tu cuerpo te está informando de que algo no funciona bien. Pero ya no solo es eso, sino que tu cuerpo, cuando algo empieza a fallar, compensa y empieza a generar cambios que te llevan a la enfermedad. Pero menos mal que somos capaces de compensar, porque si no, la mínima que algo fallase, estaríamos muertos. Es que es así. Entonces, tenemos la posibilidad de generar enfermedades autoinmunes, tenemos la posibilidad, ¿no?, de que nos pasen ciertas cosas y seguir aquí. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que hace todo el rato es intentar compensar para mantenerte con vida. Y es así, es supervivencia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con una enfermedad como la nuestra? Que no hay un tratamiento A y un resultado B. Esto no es así. En función de, como antes tú lo has comentado, es una enfermedad multifactorial. Todas las células de nuestro organismo tienen receptores para hormonas tiroideas. Cuando hay un problema de hipotiroidismo, puede fallar cualquier cosa. Podemos tener síntomas de cualquier tipo. Entonces hay que empezar a poner orden, ¿no? Y es un poco lo que trabajamos en consulta. Quizás yo más a nivel mecánico o de alimentación y Ariana más enfocado en un tema emocional, pero bueno, al final va todo ligado. Entonces tienes que ir poniendo orden y poco a poco esos síntomas van desapareciendo, pero no es algo que tenga que desaparecer de golpe. Quizás sí que aparece de golpe porque tú te das cuenta en un momento concreto, pero eso estaba ahí. El caldo de cultivo se ha ido creando. Entonces hay un detonante, aparece de golpe, me agobio porque me aparece todo de golpe, pero no se va a ir todo de golpe. Y otra cosa que me gustaría remarcar es, no es un tratamiento y ya está. Tienes que cambiar tus hábitos. Tienes que empezar a entender que si quieres estar bien, vas a tener que invertir tiempo en autocuidado para que esa enfermedad no se manifieste. Porque la autoinmunidad existe, por lo tanto, en cualquier momento se puede detonar. Ojo, que no digo que la responsabilidad sea solo de la propia persona, porque muchas veces puede detonar por otras cosas que están fuera de nuestro alcance, ¿vale?
Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en un brote guapísimo, ¿vale? De la enfermedad, pero ya no me agobio porque sé que esto funciona así. Entonces, que sepáis que a la que os ponéis manos a la obra a hacer ciertos cambios, las mejoras llegarán, pero que para que esas mejoras cuando lleguen se mantengan, uno lo tiene que ir trabajando. No es algo que podamos decir, ala, ya estoy bien, porque luego puede volver. Totalmente. Y de hecho, mientras decías eso de los cambios, pensaba en uno de los aprendizajes que tiene que ver con este proceso que necesitamos hacer de ir haciendo cambios poco a poco, de ir asimilando, porque no es, cuando hablamos de la información y que aplicamos todo de golpe, es como nos tratamos como máquinas, ¿no? De golpe, ¡pam! Pongo un montón de cosas, cambio todo completamente y espero que matemáticamente mañana ya llegue el resultado. Y si algo he aprendido en todo este tiempo es, y a base de forzar, ¿no? De que la enfermedad me fuerce, y doy gracias a esto también, es parar la importancia del tiempo. O sea, darme tiempo y permitirme parar. Yo a día de hoy es algo que aún me cuesta y que seguramente, o sea, es como un trabajo constante. El poder decir, paro. Pero paro no quiere decir me pongo a hacer mindfulness, etcétera, etcétera. Porque yo a veces hablo de que si vamos suficientemente agobiadas, añadir cosas quizás nos agobia más. A veces desde lo que ya hago, vale, lo hago con más presencia. Lo hago sin hacer multitasking, por ejemplo, ¿no? El hipotiroidismo que está súper presente en mujeres. Somos especialistas en el multitasking. Esto es un constante de no estar en presente tan grande. Y yo me doy cuenta que cuando hago multitasking empiezo a acumular ansiedad sin darme cuenta y es como una carrera de fondo. O sea, una carrera, estoy corriendo 100 metros, pero en verdad es una carrera de fondo. O sea, esa misma intensidad, pero siendo una carrera de fondo. Entonces, como esto del tiempo y del parar. Y con los profesionales, eso es lo bueno de llevarte también con profesionales, es que pueden ver desde fuera qué tiempos necesitas. Y de hecho, por eso siempre todo se tiene que personalizar tanto, porque a veces la respuesta no es que tú hagas ese cambio alimentario y ya está, sino que quizás nos esperemos a hacerlo, o que ahora no incorpores esto, aunque sea muy bueno, porque ahora no es tu momento, porque desbalancearás otras cosas. Y de aquí la complejidad también de la persona y eso, y el tener en cuenta todas las partes. A nivel nutricional, ¿no? Porque como psicólogas también trabajamos con como de la mano, ¿no? Con PNI, nutricionista. Muchas veces la mejor, sí, todos sabemos cuál es, bueno, entre comillas, ¿no? La mejor alimentación que podríamos llevar, pero eso no es todo. ¿Qué hay de la parte emocional? Porque quizás a esa persona decirle que ahora no se limite ese, como, no sé, alguna alimentación en concreto le genera esa restricción, por ejemplo, para el SIBO, etcétera, etcétera, le genera mucha hambre emocional y atracones. Entonces, como ver ese balanceo, ese equilibrio. Y eso para mí, el parar y el tiempo, es algo que como que grabado aquí en la mente, ¿no? El date tiempo, para. Y me enfado, porque volvemos, ¿no? Nos enfadamos porque tenemos la tendencia de correr, pero entonces la fatiga aparece o algo aparece a decirte, bueno, como no lo estás haciendo, te vengo yo a decir, pues hasta aquí. ¿No? Sí. Y la importancia de acabar decidiendo parar como una decisión, no como una imposición, porque a veces muchos pacientes me dicen, no, Ariadna, yo paro, sí, yo descanso. Digo, a ver, ¿cuándo lo haces? ¿Cuándo descansas y te paras? No, cuando estoy reventada. Ya, bueno, claro, por eso has llegado a este extremo, ¿no? Es como que a veces nos intentamos convencer. Y ahí es como el punto de ir decidiendo. Y lo que tú decías de los hábitos y de todos los cambios que vamos haciendo, decidir hacerlo. Porque diferente es cuando yo digo, es que ves, es que estoy con el hipotiroidismo, no estoy comiendo gluten o no estoy haciendo esto y yo en verdad quiero hacerlo, a cuando digo, oye, pues yo decido hacerlo así porque he decidido que esta será mi forma de cuidar. Exacto. Y sí, pues quizás querría comer ese pastel de gluten, pero bueno, voy a buscar otra cosa o voy a hacerlo de otra forma. De hecho, una cosa que creo que es muy importante decir, porque estoy viendo muchas preguntas de gente que está diciendo, pero ¿qué alimentación hay que hacer? Stop. ¿Por qué? Porque si no hay una buena gestión del estrés, ya lo puedes hacer perfecto, comiendo bien y haciendo deporte, que no va a haber una mejora. Para mí, después de mi experiencia, de los años que llevo, de todas las veces que he tenido brotes, las veces
que he salido de ahí ha sido cuando he hecho una buena gestión del estrés. Entonces, es la base, el saber parar, el hacer las cosas desde un punto de tranquilidad, no autoexigirte demasiado, no querer abarcar todo, no querer correr para hacer las cosas, ¿no? No querer quitarte todos los síntomas de golpe, Claro. ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que a la gente le agobia mucho también, que a mí también me ha pasado, es el tema de la fluctuación del peso, ¿no? No puedes correr, tienes que hacerlo todo poco a poco. ¿Por qué? Porque lo que acabas de comentar, no es lo mismo que yo me obligue a no comer gluten o ultraprocesados a que yo escoja no comer gluten ni ultraprocesados. Tienes que poder escoger. Por eso muchas veces a mí me ha pasado que me aparece una persona en la consulta que viene a mejorar su hipotiroidismo, pero quizás no es el momento para que pueda empezar a hacer ningún tipo de pauta. Y eso lo ves, porque hacemos siempre pues, una anamnesis que abarca pues, todo, ¿no? Al final tienes que hacer una entrevista que sea holística, tienes que preguntar el contexto para saber qué persona tienes delante, ¿no? Y en qué momento de salud está ahora, en todos los aspectos. Entonces, si a una persona que no está en un momento adecuado para hacer ciertos cambios de hábitos, le propones hacer ciertos cambios de hábitos, esa persona va a fracasar, porque no son cambios que vaya a poder asumir a corto plazo. Y eso es algo que también se les tiene que hacer ver. Es algo, a mí al menos me gusta hacérselo ver. Incluso ves que a veces en la propia consulta, cuando ya les empiezas a explicar cómo serían esos cambios, ya ves que se agobian. Entonces, porque además es algo que a mí también me pasó. Entonces es algo que, bueno, no está mal que la persona empiece a saber cómo tiene que hacer las cosas o qué tiene que hacer, pero también tiene que tener en cuenta que está genial que tengas la información. Cuando sea el momento, lo harás, pero no quieras correr. El primer paso, el más importante, es saber qué tengo que hacer, pero el cómo y el cuándo es un poquito en función del caso de cada persona y es muy importante no correr, porque cuando lo intentas y fracasas, intentarlo otra vez cuesta más. Ahora, en un rato vamos a las preguntas, ¿vale? Pero sí que lo que apuntabas me parece súper importante, porque de hecho o sea, lo que siempre se ve es, dime qué tengo que comer, ¿no? Dime qué puedo comer y qué no puedo comer. Es como, fijaros, no, todas las que nos estáis escuchando también, de los extremos, de alimento bueno, alimento malo. Y yo aquí vengo a decir algo, dosis. Es decir, todo depende de la dosis. Vale, sí que es verdad que habla de alimentos más proinflamatorios que otros, pero al fin y al cabo, nuestro cuerpo se va adaptando. Uy, se ha ido justo la luz, vale, espera. Ahora, nuestro cuerpo se va adaptando, ¿vale? Entonces, la cuestión es, la dosis será importante en cuanto a que tú puedas ver también qué hay en tu vida que está en una dosis exacerbada. Porque a veces, justamente cuando entramos en qué tengo que comer, fijaros, ¿no? Desde qué lugar ya lo estamos haciendo. Desde un lugar de ansiedad, desde un lugar de estrés, desde un necesito, ¿no? Es saber ya o esto o lo otro. Y sobre todo lo de esto de qué alimentos tengo que prohibir de mi vida y qué alimentos no. Cuando la flexibilidad, si os tengo que decir algo, es lo que a mí me ha ayudado. La flexibilidad en todo, entender que vale, que sí, que por ejemplo, ¿no? Que comer azúcar cada día, un montón de dosis y de gramos no es lo mejor del mundo, pero que quizás una pequeña dosis a mí me da esa calma y esa paz que necesito para otras cosas, ¿no? Es como encontrar ese punto de equilibrio. Y os digo lo de la dosis también porque es en todo. El estrés es bueno siempre y cuando no sea crónico y esté en una dosis de esta, o sea, en una dosis en la que se dispara. Todo en su justa dosis es, o sea, es interesante. De hecho, en el cuerpo se habla de un concepto que es la hormesis. Creo que era así el concepto. De que el cuerpo necesita, o sea, es ese punto en el que un alimento, cualquier cosa que puede ser un poco más crítica para el cuerpo o que le cueste más adaptarse, en la justa dosis le hace más fuerte y le ayuda. Pero en la justa dosis, ¿qué pasa? Yo os digo a todas, mirad en vuestra vida qué está en una dosis disparada. Seguramente no es si puedes comer brócoli o no. Seguramente son otras cosas. Entonces, ya no son tanto los alimentos, no somos un robot que es, vale, esto sí, esto no, no. Somos emociones, somos humanas, somos más que lo que comemos, somos cómo lo comemos, somos qué nos supone, ¿no? Después, cómo nos sentimos después. Casi te diría que somos más las emociones en torno a ese alimento
que el alimento en sí que comemos. Porque yo me puedo comer el mejor chuletón de la historia y que me siente fatal. Porque lo estoy haciendo desde un lugar o lo estoy haciendo, ¿no?, con tanta ansiedad o con un previo tan, ¿no?, tan desagradable para el cuerpo. Entonces, al final no son tanto los alimentos, sino eso, el poder poner la lupa en lo importante. Y creo que a veces cuando nos enfocamos solo en los alimentos que ingerimos o no ingerimos, a veces puede ser hasta una defensa, lo digo porque yo lo he vivido, ¿eh? Hasta una defensa para no mirar lo que realmente tiene que ver conmigo. Es, jope, estamos mirando los alimentos y no estamos mirando otras cosas. Pero claro, ¿qué pasa? Que en esas